Una bienvenida a todos ustedes que están aquí en la clase en vivo y los que están viendo esta grabación. Estamos en nuestro curso Las Enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Hoy estamos en la lección 4 y es una lección muy interesante. Vamos a hablar de la humillación y exaltación de Jesucristo para empezar, pero después vamos a hablar de un tema muy interesante y muy profundo en la Biblia, la enseñanza del anticristo. Y como siempre, vamos a sencillamente ver lo que dice la palabra de Dios y así vamos a crecer en nuestro conocimiento de quién es nuestro Salvador y cómo nos salva y también cómo nos protege de todos los poderes aún malvados en este mundo. Pero antes de nada, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Querido Jesús, te agradecemos que estuvieras dispuesto a sufrir mucho más de lo que nos atreveríamos a sufrir. Te damos gracias porque hiciste eso por nosotros. Lograste la victoria completa y ahora reinas sobre todas las cosas. Guíanos con tu palabra mientras continuamos estudiando lo que has hecho por nosotros. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bien, entonces ya oramos y vamos a repasar el video. Ustedes tres que están aquí en vivo hoy van a tener muchas oportunidades para participar en la clase de hoy. Entonces pido su participación. ¿Cuáles son algunas de las etapas de la humillación de Jesús? Algunas de las etapas de la humillación de Jesús. Juan, por favor. Sí, estaba recordando, porque uno siempre ve el video y trata de anotar algo y también grabarlo en la mente y después tratarlo de compartir en la clase. Bueno, al principio del video nos decía que Jesús eh, ganó por nosotros la salvación. Y la pregunta que usted nos hace ahora, las etapas. Una de ellas es que en la vida nosotros, por ejemplo, tratamos de evitar muchas cosas, enfermedades, dolores, pobreza. Y Jesús no lo evita, él sufre por nosotros. Y la otra parte que decía también en el video que cada día nosotros fallamos, pero él no falla nunca, nunca falla. Así en algo, antes de nuestra salvación dice que se basa también en lo que él hizo por nosotros, no en lo que nosotros podamos hacer. Esa parte así como algo rápido. También tengo algo más profundo, pero para dejar espacio a otros hermanos y hermanas. Muchas gracias, Juan. Sí, exactamente. Entonces, cosas que nosotros evitamos, la pobreza, los dolores, son cosas que él sufrió, ah, bueno, sin tratar de evitarlos. Muchas gracias, Juan. Ahora, por favor. Jesús, cuando él murió, fue enterrado en una tumba prestada. Ujú. Eso me parece muy, muy triste. A pesar de que él, y también fue una persona, él, siendo una persona rica, podríamos decir, él se hizo pobre con nosotros, humilde con el pueblo. Sí, muchas gracias. Ahora, sí es cierto, ¿verdad? En Filipenses 2, que fue la lectura de hoy, eso es lo que dice. Ah, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y se enterró aún en una tumba prestada, ¿verdad? Vemos la profundidad de la humillación de Jesucristo, pero para nuestra salvación, porque nos ama tanto. Entonces podemos decir que en su nacimiento muestra su humildad, ¿verdad? En un pesebre, su pobreza, su sufrimiento, sufrimiento bajo Poncio Pilato, su muerte en la cruz, y hasta su sepulcro es señal de su humillación. Se puede como resumir la humillación de Jesucristo así, que él no utilizó todo su poder como Dios, ni mostró toda su gloria. Entonces, en su tiempo en este mundo no mostró toda su gloria ni utilizó todo su poder. Bueno, vemos que él sí tenía el poder, vemos sus milagros, y él también tenía la gloria. Pensamos en la historia de la transfiguración, donde Jesucristo muestra su gloria a sus discípulos. Pero generalmente en las páginas de los 4 evangelios que cuentan la historia de Jesucristo, no vemos a él en toda su gloria como Dios, ni utilizando todo su poder, pero en un estado humilde. Pero esto fue como él vivió para nuestra salvación, para salvarnos. Gracias, Aura y Juan. Seguimos adelante. Entonces, la segunda parte aquí. Pero antes vamos a saludar a Ingrid. Ingrid, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Todo muy bien, gracias, todo muy bien. Un placer poder estar aquí estudiando la palabra de Dios con usted y con todos. Bueno, muchas gracias. Es un placer. También saludamos a Isidro. Isidro, buenos días, bienvenido. Buen día, pastor. Buenos días. Dios lo bendiga. Gracias, igualmente. Ok, ya hablamos de la humillación de Jesucristo. Y bueno, ya sabemos que él se humilló para tomar, como dicen en Filipenses 2, forma de un siervo, ¿verdad? Para salvarnos. Pero también se exaltó. ¿Cuáles son algunas de las etapas de la exaltación de Jesús? Algunas de las etapas de la exaltación de Jesús. Bueno, pastor, una vez, creo yo, cuando él dice consumado está. Bien, ok, gracias Isidro. Entonces, consumado es, Amén. ¿verdad? Al final, eso es, generalmente lo ponemos al final de una de las últimas etapas de su humillación, porque ya está consumado es la salvación por su muerte, pero inmediatamente después, ¿qué pasa? ¿Cómo es exaltado el Señor Ingrid? Según Primera de Pedro 1:3 dice que se levanta de los muertos. Sí, exactamente. Y gracias por citar la Biblia, Ingrid. Sí, se levantó de los muertos, ¿verdad? Ya exaltado. Y vemos a Jesucristo ya usando usando todo su poder y mostrando toda su gloria, su resurrección, ¿verdad? Gracias, Ingrid. Algo más, algunas de las etapas de la exaltación de Jesús. Bueno, podemos usar la lectura de hoy también, que fue de Filipenses 2, después de decir en versículo 8 de Filipenses 2, que se humilló a sí mismo. En versículo 9 dice, por lo cual Dios, entendemos su Padre, también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces ya en la resurrección vemos su gloria y su poder ya exaltado. También sabemos que él ya reina, bueno, ya está, ya gobierna el todo a la mano derecha del Señor. Y lo vemos también en Efesios. Efesios 1 habla también de este poder que ya tiene, que Dios Padre sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces ya tiene todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Entonces Jesucristo también es cabeza de la iglesia, recibiendo la adoración de todos los creyentes en todo el mundo. Ya está exaltado Jesucristo. También pensamos, y voy a poner unas cosas aquí en la pantalla, pensamos en el descenso al infierno. Vamos a hablar un poco más de esto en un momento, que de su gobierno, su venida para juzgar. Entonces, eso es una etapa que todavía va a pasar en el futuro, que va a venir de nuevo a juzgar. Lo vemos en Mateo 25, donde Jesucristo habla de que Él iba a regresar. También lo vemos en Juan 14, cuando Él promete venir de nuevo para ayudarnos a estar con Él. Y lo podemos pensar en su reino eterno en los cielos también. ¿Preguntas o dudas sobre la humillación o exaltación de Jesucristo? ¿Y cómo hablamos en las otras lecciones sobre los oficios de Jesucristo, sobre que es nuestro rey, profeta y sacerdote? Y cómo hablamos de la obra de redención, de redimir a nosotros con su propia sangre. Todas estas maneras son formas bíblicas de hablar de la obra salvadora de Jesucristo. La Biblia nos explica en muchas maneras para que todos los seres humanos, con su propia forma de pensar, pueden entender la grandeza del amor de Dios y la belleza de nuestra salvación en Cristo Jesús. Entonces, por eso, la Biblia nos da varias maneras de hablar de este solo evento, que es la salvación, por lo cual Jesucristo nos da vida eterna y paz y perdón y nos hace hijos de Dios, herederos de la vida. Bien, antes de seguir adelante, vamos a dar la bienvenida a Celia Malpartida. Celia, buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor, bendiciones. Muchas gracias, igualmente. Un placer estar aquí con usted y con todos. Entonces, ¿algo más sobre la exaltación y humillación de Jesucristo? Ahora, Juan. Sí, estaba, como decía al principio, una nota siempre. Entonces en el video también decía que Jesús eligió someterse a las cosas que nosotros tratamos de evitar. Muchas veces nosotros nos cuesta tanto de desprendernos de cosas que nos gustan, ¿no? Pero Jesús no le importó, Él se humilló tanto que se colocó en la posición de nosotros para poder ganarnos para Él. Eso, pastor. Sí, muy buen punto. Muchas gracias, Juan. Que las cosas que evitamos, Jesucristo sufrió voluntariamente. Muchas gracias, Juan. ¿Algo más? Seguimos adelante. Entre todas estas cosas, la parte como tal vez más de que tenemos más preguntas sería su descenso al infierno, ¿verdad? Sí, es un concepto bíblico, pero de verdad no, es un poco difícil de entender. La Biblia no dice mucho
sobre el tema, entonces nunca queremos decir más de lo que dice la Biblia. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando descendió al infierno? ¿Cómo contestarían esta pregunta? Ingrid. Sí, según Primera de Pedro 3, 18 y 19 dice que porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ok, muchas gracias, Ingrid. Sí, y también dice el video que, o sea, que él no solamente fue, porque siempre dicen que el infierno es esa cosa maluca, sino que él fue allá a proclamar su victoria sobre el diablo, o sea, decirle al diablo, gané. Sí, muchas gracias y muy bien explicado, Ingrid. Es mejor que yo lo pudiera hacer. Entonces, exactamente como dijo Ingrid. Entonces, proclamando su victoria, ya ahí tenemos las palabras que apenas nos leyó Ingrid, de 1 de Pedro 3, 18 y 19, y Colosenses 2, 15 también, al de que él los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Entonces, sencillamente fue para proclamar su victoria. No sabemos más, ¿verdad? No sabemos con todos los detalles de exactamente qué dijo él, o por cuánto tiempo estaba, o exactamente cómo fue, pero eso sabemos. Entonces, basta con decir, Jesucristo descendió al infierno, fue al infierno, para proclamar su victoria. Y vemos su victoria es completa, ¿verdad? En todas partes, en el lugar celestial, ¿verdad? Aquí, en lo terrenal y hasta en el infierno, es la victoria completa de Jesucristo. ¿Algo más sobre este tema? Celio Malpartida, ¿tiene un comentario o pregunta? Sí, pastor, quisiera preguntarle, pastor, acerca del versículo 19, cuando dice, ¿no? El Espíritu también fue a predicar, dice, a los espíritus encarcelados, ¿no? ¿Y cómo es eso, pastor? Quiero que me explique, por favor. Bien, sí, gracias, Celia. Entonces, y otra vez, sencillamente, no queremos decir más de lo que dice la Biblia. Entonces, en el Espíritu, entonces ya está. Y a veces también en 1 Corintios 15 utiliza eso para hablar de su resurrección. Ya fue resucitado y vemos en los evangelios que fue cuerpo y espíritu, pero fue como en el espíritu también, ya como ya no solamente completamente vivificado, ¿verdad? Vivificado cuerpo y espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, bueno, sabemos lo que es predicar. Y los espíritus encarcelados, el próximo versículo habla de quiénes son, habla de pecadores. Un ejemplo de los pecadores de que habla el primero de Pedro son los que vivían en los tiempos de Noé, que rechazaron el mensaje y rechazaron a Dios. Entonces predicó a ellos. No sabe, y no queremos decir más de que la Biblia dice. La Biblia no nos dice sobre el contenido de su mensaje. Es algo de triunfo sobre el diablo, mostrando su victoria, pero no dice mucho más. Celia? Amén, pastor, gracias. Ok, de nada. Bien, ok. Seguimos adelante entonces. Un poco más sobre la humillación y exaltación. Antes de hablar del tema profundo que es el anticristo. Pero antes, un poco más sobre Cristo mismo, ¿verdad?
Vemos muchas imágenes así, ¿verdad? Sobre el pequeño Jesús nacido en un pesebre. Y es cierto que él sí nació en un pesebre, pero más de ser un tema tierno en la Biblia, es un tema del comienzo de la obra salvadora y el comienzo también de su obra de humillación. En Gálatas 4:4 menciona su nacimiento de una mujer como ser humano, pero también sujeto a la ley. Él iba a vivir con todas las dificultades de este mundo. En Mateo 8:20, él menciona que Jesucristo mismo dice que es un hombre sin hogar, las cosas que evitamos, como dice Juan. Y también habla, vemos que él pasó tiempo con hambre, como dice en Mateo 4, en el desierto. Y no fue una vida fácil para Jesucristo en este mundo. Él fue tentado, dice, vemos en Mateo 4 también, por el diablo. Entonces vivía con también las dificultades y las debilidades de ser un ser humano. Vemos el cansado. Un ejemplo sería en Mateo o en Marcos 4, habla de su cansancio en este mundo, que trabajaba tanto haciendo la obra de su padre y vivía en este estado de humillación o de debilidad. Él tenía poder sobre Dios. Todavía en su tiempo de humillación tenía ese poder, pero no utilizaba todo su poder porque estaba viviendo la vida sujeto a la ley en la condición humana. Tal vez un resumen sencillo es lo que también escucharon en el video. Viene de 2 de Corintios 8:9. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Entonces sabemos que fuimos enriquecidos por la obra de Jesucristo, enriquecidos espiritualmente. Tenemos los tesoros de perdón en Cristo Jesús, de paz con Dios y de vida eterna, del honor de ser considerados miembros de la familia de Dios por el perdón que tenemos en Cristo Jesús. Es la humillación de Jesucristo. Pero también vemos su exaltación, que él muestra que somos sí salvos en él, que es el Hijo de Dios, que él vive y reina con su resurrección. Es una resurrección física. Mostró sus manos y sus pies a sus discípulos. Lo vemos en Juan 20. Él comía y caminaba con ellos. Lo vemos en Juan 21 y Mateo 28, que fue una resurrección corporal, ¿verdad? Que él verdaderamente resucitó de entre los muertos, pero también resucitó ya exaltado, ya mostrando su gloria de nuevo, ya mostrando que somos salvos en él. Él dice a sus discípulos en Juan 14 que se fue para prepararnos un lugar. Entonces ascendió a los cielos, pero también como Dios mismo es omnipresente. En Juan 28, en Mateo 28:20, él dice que y estaré con ustedes todos los días hasta el final. Entonces promete estar con nosotros siempre también, porque ya es exaltado. Entonces está en todas partes, está con nosotros ahora mismo. Nuestro Señor, que según Efesios 1, que leímos antes,
ya gobierna el mundo según su voluntad y también específicamente a la iglesia. Y pensamos en la iglesia sobre el conjunto espiritual de todos los creyentes de todos los tiempos, el Señor de la iglesia. Y algún día vendrá de nuevo a llevarnos para estar con Él, para juzgar. Como vemos, Él dice claramente cómo se va a ver ese día final, especialmente en Mateo 25, empezando con el versículo 31. Pero el tema de la segunda venida de Jesucristo es algo que vamos a estudiar profundamente en la última lección de este curso, en la lección 9. Vamos a hablar de ese tema. Bueno, ¿algo más que decir sobre la exaltación y humillación de Jesús? Tenemos un grupo un poco más pequeño hoy, entonces invito a ustedes si tienen algo que mencionar en este lugar sobre esta obra de Jesucristo, a mencionarlo, a aportar. Queremos escuchar sus comentarios o sus preguntas o dudas. Celia, Silvia, Luis, ahora Juan, ¿algo más que quisieran aportar o preguntar? Bien, ok, vamos a seguir adelante entonces. Vamos a hablar de un tema difícil, pero antes me gustaría escuchar de ustedes. Cuando escuchan la palabra anticristo, ¿de qué piensan? ¿Cuántos saben del anticristo? ¿Alguien me puede mencionar? Vamos a leer los pasajes, pero ¿cuál es la primera cosa que viene a sus mentes? Juan. Bueno, uno siempre escucha predicaciones, clases, videos, todo. Y lo que, bueno, para mí, anticristo es lo contrario a él. Entonces, cuando Jesús habla de vida, él habla de muerte. Cuando Jesús habla de riqueza, él habla de pobreza. O sea, lo bueno de Jesús, el anticristo es lo malo. Y la otra parte es que el anticristo es un ser también que aún dicen algunos que todavía no reina, pero según la Biblia dice que va a venir a reinar, va a ser de mucho poder, y otras personas dicen que sí, ya está. Entonces, eso es lo que yo entiendo actualmente del anticristo, y estoy expectante en aprender más todavía porque es interesante el tema. Sí, gracias Juan, gracias por compartir. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir algo sobre el Amén, anticristo? Celia, por favor, Celia Malpartida. Pastor, yo entiendo anticristo cuando dice, ¿no? Es un hombre, una persona que viene haciéndose pasar por Cristo, ¿no? Antes de la venida de Cristo, ¿no? Y dice la Biblia que aún dice hará grandes prodigios, señales hará, y donde toda la gente pensará, ¿no? Que Él es el Cristo, pero no es el Cristo, ¿no? Es el anticristo que viene, ¿no? Eso es lo que entiendo, Pastor. Sí, muchas gracias Celia. Vemos el nombre Cristo, ¿verdad? Anticristo tiene ese nombre, anticristo. Y interesante que la palabra anti en sentido bíblico puede significar contra o en lugar de. Entonces alguien que se pone en lugar, como si fuera en lugar de Cristo. Muy bien, ¿alguien más quisiera compartir? Ingrid o Isidro, Celia o ahora, ¿algo más que compartir? Está bien, seguimos. Ok. Vamos a hablar de segunda de Tesalonicenses 2 y vamos a ver que la Biblia habla del anticristo como también como
el hombre de pecado o el hombre de perdición. Vamos a ver la descripción. Es igual en 2 de Tesalonicenses 2. Pero al mismo tiempo vemos que en muchos lugares habla de este anticristo. Pero antes de seguir, vamos a saludar a Carlos Paulino. Carlos Paulino, qué bueno. Buenos días, se pastor. conectó. Buenos días. Recién, pastor. Qué bueno que funcionó el Zoom por fin. Sí, para pastor. usted. Muchas gracias. Bien, ok. Entonces, pero escuchamos en primer lugar la voz del apóstol Juan. En 1 de Juan 2 está hablando con creyentes como nosotros. Y eso es lo que dice a ellos. 1 de Juan 2, 8, 18. Y al principio, la primera parte de 19 dice, hijitos, hablando a los creyentes, hijitos, han llegado los últimos tiempos. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Unas cosas que entendemos ya. Es que vamos a querer, porque la Biblia habla de un anticristo, para que identifiquemos quién es. Habla de un anticristo, pero también habla de anticristos. Entonces, hay anticristo y hay anticristos. Y en los versículos que vienen después habla del anticristo, no como una persona política. Bueno, he escuchado unas personas hablando de, es que en mi país donde vivo, es que Donald Trump es el anticristo, o cosas así. Pero no habla de él como alguien política, habla de él por su enseñanza no bíblica, su enseñanza anticristo, pero dice que los anticristos salieron de nosotros, son los que son, y vamos a leer más adelante, que son, es como si fueran parte de la iglesia de Dios, pero no eran de nosotros, entonces no tienen la misma enseñanza, no tienen la sana doctrina. Entonces, vamos a tener esto en mente. A otro lugar donde habla de este anticristo con palabras vívidas, es en Daniel 7. En Daniel 7. Y en Daniel 7 son imágenes tan vívidas. Hay dos principios bíblicos que entender, que vamos a querer siempre usar al leer partes difíciles de la Biblia. En primer lugar, el principio de interpretación es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, no queremos nunca tomar algo del contexto y si es difícil la interpretación, inventar todo tipo de cosas que salen de nuestras mentes. Ese es el primer principio. La Biblia se interpreta a sí misma. Segunda cosa, y viene del mismo principio más o menos, es que cuando encontramos cosas difíciles, como Daniel 7 o en general como la enseñanza del anticristo, usamos las partes claras de la Biblia para ayudarnos con las partes más difíciles. Entonces, no queremos como ver una parte difícil y empezar de usar nuestra imaginación para desviarnos. Usamos las partes claras y sencillas para ayudarnos con las partes difíciles. Y lo que vemos en Daniel 7 es un muy buen ejemplo. No vamos a tener todo el tiempo para hablar de este capítulo, pero es un capítulo de profecía,
Es una visión que recibió el profeta Daniel sobre 4 bestias y la primera parte del capítulo habla de estas bestias y son bestias espantosas y terribles. Y al final habla en Daniel 7, 8, dice, habla de la cuarta bestia tenía cuernos y dice en Daniel 7, 8, mientras contemplaba yo los cuernos, vi que entre ellos salía un cuerno más pequeño y que delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. También puede ver que los ojos de este cuerno parecían los de un ser humano y hablaba con aires de grandeza. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuernos, y de uno de los cuernos salía un cuerno más pequeño. Bueno, si alguien quería usar su imaginación, puede inventar tantas cosas, pero lo que pasa es que Dios mismo dio a Daniel y a nosotros la interpretación correcta. Más adelante, en el mismo capítulo, en Daniel 7, 24 y 25, dice, y los 10 cuernos significan que aquel reino surgirán 10 reyes, y después de ellos surgirá otro rey diferente de los primeros, que derribará a los 3 reyes. Blasfemará contra el Altísimo. Entonces, ¿cuál es su problema? Es el blasfemo. No es poder político, son mentiras o blasfemo, es falsa doctrina, ¿verdad? Y quebrantará a los santos, hasta intentará cambiar los tiempos y la ley. Estoy hablando de la ley de Dios. Entonces, vemos que eso también parece ser el mismo anticristo que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí, ¿cómo identificamos esta amenaza a nuestra fe? ¿Por qué diría la Biblia sobre un anticristo? Habrá muchos poderes en este mundo, muchos reinos, cosas. La amenaza más grande a nuestra fe no son los poderes políticos, no son los que pueden dañar el cuerpo o hasta matarnos. Este no es el peligro más temeroso. La amenaza más grande es a nuestra fe, porque somos salvos eternamente por medio de la fe. Y como Jesucristo dice en Juan 11, 25 y 26, cuando muere el cristiano, pasa a la vida eterna, ¿verdad? Aunque morimos, viviremos para siempre con él. Entonces, la amenaza más grande no son de dificultades terrenales y físicas, es la amenaza a nuestra fe. Y con esto, cuando habla aquí de este cuerno pequeño que blasfemará contra el Altísimo, escuchamos la palabra de Dios en primera de Juan 2, 18 y 19. Habla del peligro espiritual. Otro pasaje que quisiera compartir con ustedes, que habla de la gran batalla para los creyentes. Eso es lo que dice el apóstol Pablo hablando con los creyentes en Éfeso y también con nosotros. Efesios 6, versículo 10, 11 y 12 dice: por lo
demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay muchas personas que hablan, hay hasta muchos predicadores y maestros cristianos que hablan mucho de la política, que hablan mucho de los reinos terrenales y potestades de este mundo. Según la Biblia, no es la amenaza más grande. La Biblia no enfoca mucho en eso. Entonces, ellos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, vivían bajo un gobierno muy no creyente que perseguía a los cristianos creyentes. Pero ¿cuánto habla el Nuevo Testamento sobre la política romana? Nada, ¿verdad? Ni siquiera menciona ni una vez el nombre del emperador romano de ese tiempo. Ni una vez. Dicen que debemos orar por ellos y debemos respetar las autoridades, pero no habla mucho los escritores del Nuevo Testamento sobre la política. Pero sí habla mucho de la batalla espiritual que tenemos. Entonces, cuando hablamos del anticristo, no está, sí, son imágenes vívidas y pueden espantarnos, pero no tienen que ver con lo terrenal, sino lo espiritual, y tiene que ver con el mensaje torcido. Alguien que está en lugar de predicar, pero sale de la boca del anticristo un mensaje que engaña a la persona. Ok. Hasta este punto, entonces ahora vamos a estudiar específicamente, aquí tengo la imagen de batallar, ¿verdad? La batalla espiritual. Hasta este punto, ¿hay preguntas o dudas? Porque ahora vamos a continuar después por leer una parte específica con más detalle aquí en la pantalla de Segunda de Tesalonicenses. Pero hasta este punto, ¿hay preguntas o dudas que tienen ustedes? Pastor, Juan, por favor. sí, yo lo que saqué de conclusión, lo que nos enseñaba ahora, era que no es que va a venir un ser y se va a ganar no sé, en un gobierno, que lo que usted decía también sacó el ejemplo que en Estados Unidos todo Trump lo miraban como un anticristo, o el presidente o el que gobierna Norcorea, todos esos líderes que de una u otra forma tienen poderes, pero entre comillas poderes, porque sabemos quién de verdad tiene poder, que es nuestro Dios. Así que, y lo que yo me quedo claro ahora es que no vamos a tener, el anticristo no va a salir de esos personajes, sino el anticristo van a ser personas que a lo mejor espiritualmente alguien puede venir como un ser que diga yo soy el Cristo, y mucha gente va a seguir su doctrina o sus enseñanzas. Eso es lo que más o menos yo entendí, no sé si estoy bien. Sí, exactamente. Y eso es exactamente, ¿verdad? Otro ejemplo, Jesucristo habla de no tener mucho miedo de los que pueden dañarnos físicamente, como el dictador de Corea del Norte, por ejemplo. Palabra de Jesucristo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Entonces, esos líderes van y vienen, ¿verdad? Hemos visto en este mundo dictadores, poderes malvados, de políticas, Hitler, el dictador en Rusia o el dictador en todas partes, ¿verdad? Pero al final de cuentas, Jesucristo dice, no teman a ellos, teman a los que pueden matar el alma.
que engañen a personas para que pierdan la fe salvadora. Porque el reino de Jesucristo, como estudiamos en la última lección, Jesucristo dice claramente, mi reino no es de este mundo. Entonces, los que vamos a querer temer son los que pueden robar a nosotros y a nuestros seres queridos de su fe salvadora. Eso es lo importante. Gracias, pero exactamente como dijo usted, Juan. Gracias. ¿Algo más de los otros participantes? De Celia, Isidro, Ingrid, ahora o Carlos Paulino, ¿algo que comentar antes de la próxima parte? Bueno, ok, seguimos adelante. Entonces, vamos a leer ahora Segunda de Tesalonicenses 2, 1 a 12. Leímos en Primera de Juan 2, que habla del anticristo y de los anticristos. Vemos en Daniel 7 que habla de la cuarta bestia y el cuerno. Aquí en Segunda de Tesalonicenses 2, vamos a ver que habla del hijo del pecado o hijo de perdición. Pero por la descripción, vemos que está hablando de la misma cosa, del mismo tema, del tema de anticristo. Entonces, vamos a leer, en primer lugar, vamos a sencillamente leer la descripción. Aquí el apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses sobre el anticristo. Vamos a ver lo que dice y sencillamente vamos a leer las escrituras. Vamos a tomar lo que ya estudiamos brevemente en 1 de Juan y Daniel 7 y vamos a ver que el tema no es tan diferente, que es un poder espiritual. Y como dijo Juan, con esto en mente, vemos que aquí también va a hablar de este poder espiritual del anticristo. No habla de la política ni de gobiernos terrenales. Vamos a ver dónde está el poder y cómo podemos identificar. ¿Por qué habla la Biblia? Entonces no es como, si no son como cientos de capítulos que hablan del tema, pero sí hay algunos. ¿Pero por qué? Para que identifiquemos este espíritu del anticristo y para nuestra protección espiritual, para nuestra seguridad espiritual, para que evitemos los huecos del anticristo, para que aferremos a la sana doctrina. Bien, entonces vamos a leer aquí en la pantalla. ¿Alguien nos puede leer lo que tenemos aquí en la pantalla? Son los primeros dos versículos de Segunda de Tesalonicenses 2. Yo lo leo, pastor. Juan, por favor. Dice en Tesalonicenses capítulo 2, el 1 y el 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, gracias, Juan. Ok, ya vemos el tema, ¿verdad? Que es otra vez, estamos hablando de un engaño espiritual, de un mensaje equivocado que pretenda aparecer como si fuera de los apóstoles, pero no es. Gracias, Juan. Otra persona aquí para leer versículos 3 y 4. Celia Marpartida, sí, por favor. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición,
el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Amén, pastor. Amén. Gracias, Celia. Unas cosas que notar aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué queremos saber de él? Porque de ninguna manera se dejan engañar, dice el apóstol Pablo. Vendrá este poder antes de ese día, hablando del día final, porque habla aquí en según de Tesalonicenses como había hablado en el primer capítulo sobre la venida del Señor Jesucristo. Antes vendrá este anticristo. ¿Y quién es, verdad? El que ocupa su lugar haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos del significado de la palabra anticristo? Puede significar en lugar de Cristo. Entonces se pone en lugar de Cristo. Bien, seguimos adelante. Voy a compartir más puntos después, pero vamos a seguir leyendo. ¿Alguien quisiera leer versículos 5, 6 y 7? ¿Cualquier persona? Amén, pastor. Adelante, Celia. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amén, pastor. Gracias, Celia. Entonces, vemos otra cosa. Ya estaba en acción ya en ese tiempo, ¿verdad? Ese hijo de perdición o hijo de pecado. Pero controlado, ¿verdad? Podemos, bueno, aunque no dice directamente en el texto, hay quien lo detiene, podemos pensar que es Dios mismo que lo detenía y vamos a ver que Dios todavía tiene el control. Vamos a ver los versículos que vienen, que Dios todavía tiene control, pero hay poderes así espirituales también. Celia. Pastor, cuando dice hay todavía quien lo detiene, es el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Quien lo detiene todo. ¿Es Sí. así, pastor? Sí. Gracias, Entonces pastor. tiene, y vamos a ver más en los versículos que vienen también, que a pesar del poder de este espíritu del anticristo y los poderes malvados, Dios todavía tiene control. Y nada pasa sin el control de Dios. Entonces, él sí, pero sí detenía ese poder en el tiempo de Pablo. Sí, gracias, Celia. Ok, vamos a seguir leyendo. Pero nos dice claramente lo que va a venir. ¿Quién nos puede leer aquí versículos 8 y 9? 8 y 9. Juan, por favor. Sí, como veo que nadie lee para avanzar. Sí, está bien. Eso. Dice el 8 y el 9. Pero sabemos que la ley es buena si uno la Sí, la creo usa. que estamos en segunda de Tesalonicenses 2, ¿Verdad? 8 y 9. Juan. Voy a leer la pantalla porque no estaba viendo la Biblia. Sí, gracias. Entonces se manifestará, dice, ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado
y es la obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos. Muchas gracias. Unos comentarios aquí. Entonces, sí se manifestará el malvado, ¿verdad? Pero el Señor todavía tiene control. ¿Y cómo? Otra vez, no es una... dos cosas, ¿verdad? No es una batalla espiritual. Matará con el espíritu de su boca. Entonces es algo como en Mateo, versículo capítulo 4, habla de algo así, ¿verdad? Cuando habla de algo que sale de la boca del Señor, nos estamos hablando de una arma que dice, es una arma, pero en sentido espiritual. Dice, entonces, como el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? Es la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mata el espíritu del malvado? Dios lo mata con el espíritu de su boca. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo? En Efesios 6 habla habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y destruirá finalmente, ¿cómo? Con el resplandor de su venida. Entonces va a existir hasta que venga de nuevo Jesucristo. Entonces parte de la obra de Satanás para engañar, y puede ser que va a ser acompañado de gran poder de señales. Entonces puede ser que vendrá alguien, poder espiritual, que muestra señales, pero son engañosas. Bien, ok, un poco más que leer. La última parte, versículos 10, 11 y 12. Dice, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitarán en la justicia. Ingrid, muchas gracias. Entonces, unos comentarios más aquí. Dios, el Señor de todo, va a dejar, hasta dice que les envía un poder engañoso, pero no para engañar a los que de la verdad que reciben el amor para ser salvados. Entonces, no para engañar a los creyentes, sino para hacerlo obvio quienes no creen en Él. En vez de creer en Él, creen a la mentira. Ok, unos comentarios más. Ok, versículo 3. Dice que este hombre de pecado está condenado a la destrucción. Entonces es importante que entendamos que al final de cuentas no es algo que sería para eternidad, está condenado. Otra cosa es que este poder se promocionará a sí mismo como divino. Vemos que él se pone como objeto de culto, ¿verdad? Objeto de culto. Durante un tiempo el anticristo fue retenido. Eso es lo que vimos en versículos 6 y 7. El anticristo debía ser revelado, entonces no es algo oculto. Vamos a poder identificar quién es. Jesús venció ese poder, y como vemos con
el poder del Espíritu que sale de su boca, que es la palabra, su destrucción final, será en el último día y el anticristo realizará muchas señales convincentes. Entonces, y no debemos sorprendernos si hay alguien que dice que tengo muchas señales, pero son engañosas. Muchos son engañados por él. Y última cosa, el juicio de Dios debido a su negación de la verdad. Entonces, el juicio de Dios es seguro. Entonces, y es por y otra vez, es por su negación de la verdad, es por el mensaje. Todo eso, no habla ni una palabra aquí de un poder político, no habla de poder como de una batalla terrenal, habla de un mensaje engañoso, habla de la fe o personas que tienen fe contra los que quieren engañar a otros. Es una batalla espiritual y es en otros lugares donde habla del mismo tema, del anticristo, habla de la misma cosa, habla del mensaje. También Apocalipsis, y si uno quiere hablar de palabras vívidas, son las palabras más vívidas que hay en Apocalipsis. Pero no es otro mensaje. Sí utilizan imágenes vívidas para llamar nuestra atención al peligro que es esto, que es el poder espiritual engañoso del anticristo. Para concluir, y pues sé que es mucho, y voy a quedarme aquí en esta reunión de Zoom después de la despedida para explicar más. Les quisiera decir por qué identificamos, y la postura de nuestra es identificar el papado como el anticristo. Es por el mensaje que pone a sí mismo en lugar de Dios. Y especialmente decir que no es por Cristo que no es salvo, sino por cosa que no es Cristo. Un ejemplo sería esta cita del Concilio de Trento, algo oficial de la Iglesia Católica Romana. Si alguien dice que la fe que justifica no es más que confiar en la misericordia divina, que perdona los pecados por causa de Cristo, o que es solo esa confianza con la que estamos justificados, que esa persona sea anatema. Esa es una declaración oficial. Entonces dice que no es por Cristo y por medio de la fe en Él que somos salvos. Hay muchas otras citas que podríamos mencionar. La postura oficial también del papado es que no hay salvación fuera de la Iglesia Romana Católica. Y aunque hay personas que no conocen a Cristo, pero se pueden salvar por sus obras, por comprar. Entonces, en muchas maneras y en muchas citas que muestra que el papado de la Iglesia Romana Católica se ha puesto en lugar de Cristo. Y es un mensaje engañoso. Vemos que eso tiene raíces muy antiguas, como dice Pablo, que estaba ya en acción en su tiempo, pero no surgió hasta después y todavía está en acción hoy engañando a muchos. Nosotros
queremos reflexionar sobre esto, porque es algo importante pensar, porque también habla no solamente de un anticristo, y es quien identificamos con el papado, pero también habla de anticristos. Y la tentación existe aún para nosotros también, al ver el espejo, a poner cosas encima de Cristo. Pensar que podemos salvar a nosotros mismos con nuestras acciones es también el espíritu del anticristo. Pensar que nuestra obediencia nos puede salvar es el espíritu del anticristo. Entonces nosotros también, no es solamente para condenar a otros o al papado o los seguidores de la Iglesia Católica Romana, sino también es para reflexión personal, para pensar en mi vida hay cosas que pongo en el lugar de Cristo, como el espíritu del anticristo. Entonces vamos a querer evitar toda cosa que nos atrae, que nos puede desviar del mensaje sencillo y cristocéntrico. A veces nos preguntan, ¿y por qué utilizarían el credo apostólico Academia de Cristo? Como hemos visto en este curso, no es algo católico. Bueno, al final de cuentas, lo que es importante es si un mensaje es bíblico. Y vemos el credo apostólico, que es algo que es bíblico, que habla como en el ejemplo de la segunda parte, donde habla de Jesucristo, habla de las etapas bíblicas de su humillación y su exaltación. Al mismo tiempo, la postura nuestra doctrinal es que en la Iglesia Católica Romana vemos todas las señales del anticristo en la forma del papado, que ha puesto en lugar de Cristo en vez de sencillamente ver la salvación por Cristo solo. Bueno, yo sé que es mucho y lo que me gustaría que ustedes piensen en esto y tomen el tiempo para preguntarme si hay preguntas o dudas, y para que no solamente vengan las respuestas de mi boca, sino de la boca de Dios, lo que sale de su palabra. ¿Está bien? ¿Tienen algunos comentarios antes de terminar? ¿O preguntas o dudas? Bueno, yo solo digo que, digámoslo así, el que no cree en la verdad, pues cree en la mentira. Uh-huh. Comentario. Sí, gracias Ingrid. Muy sencilla, ¿verdad? Es la verdad. Entonces hay verdad y hay mentira. Y lo que vamos a querer es tener nuestras Biblias abiertas para que sepamos lo que es la verdad. Jesucristo, entonces, gracias Ingrid, porque creo que hay una cita bíblica con la cual podemos cerrar hoy. En Juan 17, Jesucristo está orando por sus discípulos, por nosotros, y él sabía, Jesucristo por supuesto, de los engaños que iban a venir en este mundo, de las mentiras, y orando a su Padre. Eso es lo que dice él a su Padre Celestial sobre cómo proteger a sus santos, a nosotros, a los discípulos que tienen su santidad por medio de la fe. Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, regresamos a la verdad de la palabra de Dios para saber lo que es correcto y sano para nosotros. Gracias, Ingrid, por ese comentario. Bien. Si tienen más preguntas o dudas, pueden quedarse después de la despedida. La tarea. Entonces, les voy a poner en el grupo después de la clase de esta noche la tarea. Escuché ustedes hablando de lo que
lo que decía en el video, y es tan importante en la clase haber visto el video. Son cortos los videos, nada más, siempre menos de 10 minutos, pero importante porque forman el fundamento sobre la cual vamos a estudiar en la clase. Bien, ok. Y otra nota, la próxima clase del lunes, bueno, no vamos a tener clase el lunes. La próxima clase sería el miércoles de la semana que viene. Voy a estar viajando el lunes, entonces no vamos a tener clase el lunes, sino el miércoles de la semana que viene. Bien. Ok, vamos a concluir con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por habernos dado hoy, como siempre, tu verdad por medio de tu palabra. Sabes, Señor, que para nosotros, seres humanos débiles, a veces es difícil entender lo que es la verdad en este mundo, donde hay muchos que tratan de engañarnos. Santifícanos, Señor, con tu verdad, con tu palabra, hoy y siempre, para que sepamos quién es nuestro Salvador, Jesucristo, y pongamos nuestra fe en él. Oramos en el nombre de este Salvador, tu Hijo, Jesucristo. Pastor, buenos días. Fíjese que yo soy primera vez que me conecto, entonces quería saber si me puede mandar las otras tres lecciones, por Sí, favor. claro que sí, Sara. Gracias por conectarse. Estaré en contacto. Si me puede enviar, si está en el grupo, ¿verdad? En el grupo me envía un mensaje por lo interno, directo a mí, para que le envíe las grabaciones de las lecciones anteriores. Está bien, gracias. A usted, Sara, bienvenida. Gracias. Y también despido a todos ustedes porque hemos llegado al final de la lección Dios de lo hoy. bendiga. Gracias igualmente, Sara. Bendiciones. Buenos días. Bendiciones, Juan. Bendiciones, pastor. Ingrid, que Dios le bendiga. Gracias, pastor. Ahora, un placer como siempre. Que Dios le bendiga. Carlos Paulino. Gracias, pastor. Dios le bendiga, pastor. Buenos días. Isidro, buenos días. Bienvenido. Bueno, bendecido Sí. día. Sí, mil disculpas que no podía hablar porque venía en la metro, pastor, entonces no se escuchaba nada. Por eso no pude participar. Sí, bueno. Pero gracias por conectarse, Isidro. Si tienen pregunta o duda, no, Sí, bueno, póngase en contacto conmigo. Venía escuchando, además, sí, ya mismo quiero que me ayude con una pregunta, por favor. ¿Cómo? Sí, quiero que me ayude con una pregunta también, una Sí. duda en lo que estaban comentando, entonces no podía, pero no se escuchaba nada, no podía. Sí, pero aquí estamos, Isidro. Dime. Ya listo. Mira, no, es sobre el versículo de Efesios, donde dice que Dios le exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre a Jesús. Ya. Mi pregunta es, cuando uno muere, ya, siendo una persona que no ha aceptado a Cristo Jesús, ya, sí, pero nadie le ha hablado de él tampoco, nadie. Ujú. Y él muere, ¿él va directo al infierno o hay una esperanza para allá? Si decimos que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Isidro. Buena pregunta. Dame un momento, voy a buscar un pasaje. Ok, eso es lo que dice en Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Dice así como está establecido que los hombres mueren una sola vez y después venga el
juicio. Otro lugar, Isidro, donde habla del mismo tema, está en Lucas, donde Jesucristo habla de la muerte de 2 personas. Está en Lucas. La de Lázaro y el hombre rico. Exactamente. Uno va al paraíso a estar al cielo y el rico al infierno. Claro. Entonces, los pasajes bíblicos que hablan del tema hablan de un solo juicio y también habla de 2 destinos posibles, ¿verdad? No hay un lugar en medio. Y por eso, ¿qué dice entonces al creyente? Bueno, en primer lugar pensamos en las personas que no han escuchado el mensaje. Entonces, el mensaje para nosotros entonces no es como contemplar, qué tristeza que van al cielo, que no pueden ir sin Cristo. Nos hace pensar en la urgencia de compartir el mensaje. Como en Marcos 16 dice, el que cree y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Pero viene el versículo antes, dice que vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, sabiendo que no hay salvación sin Cristo, nos empuja a buscar maneras de compartir el mensaje del evangelio a toda criatura, porque no hay otra forma de salvarse. O sea, todo esto es en vida. Sí, exactamente. Todo eso Ya, es ya. vida. Sí, eso es que quería tener claro, porque sí había leído el pasaje que dice, todo el que cree en mí no será condenado, más el que no cree ya ha sido condenado. Sí, exactamente. Eso viene de Juan 3. Entonces hablamos de vez en cuando, Isidro, del concepto del tiempo de gracia. Jesucristo nos ha dado el tiempo en que estamos en esta tierra para poder creer en Él. Es el tiempo de la gracia de Dios que nos da para creer en Él. Entonces, para el creyente, sabiendo esta urgencia, nos empuja a buscar maneras de compartir la palabra con todos. Claro, sí. Bueno, sí, esa era mi pregunta, pastor. Pues por eso es la inquietud que le dije. Entonces esperé llegar acá al trabajo, poder tener el tiempo y el audio también para poderle preguntar y que usted me responda. Excelente. Muy bien, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, pastor. Gracias por todo y que Dios lo bendiga. Hasta la próxima lección, que es el lunes. Excelente. El miércoles. Entonces, el lunes perdón. no hay. Sí, el lunes no hay. Sería hasta el miércoles que viene. Al lunes no tenemos. No tenemos el lunes. Al miércoles sería. Exactamente. Ya listo, pastor. Ok. Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias, Isidro. Igualmente. Muchas gracias. Y ahora, y Carlos Paulino también. Que Dios les bendiga también. Gracias, pastor, por las clases. Muchas gracias, pastor. Bendición. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Gracias igualmente.